¿Ha sido director de los servicios informativos de Radio y Televisión Española? Bueno, yo he sido primero redactor, después secretario de redacción, pero en fin, ya que hablas de puestos de más importancia o de más relevancia o de más trabajo también, aunque de más responsabilidad sobre todo, yo fui redactor jefe de Diarios Hablados o director de informativos, que la verdad de Radio Nacional desde el 63, 64, 65, a las órdenes del que entonces era director de Radio Nacional, Manuel Aznar, padre del que ha sido presidente de gobierno. Presidente del gobierno. Con él me entendí muy bien y con él fui, como te digo, responsable, director de informativos de Radio Nacional. Después de otras muchas vicisitudes, ya me estuve fuera, en Roma, en Nueva York, con la agencia EFE. A eso queríamos ir. ¿Cómo, por motivos laborales, conoce una serie de países, de capitales importantes, entonces con la agencia EFE como corresponsal? Vamos a ver, con la agencia EFE, sí, en realidad el viaje al extranjero fueron siempre, no siempre exactamente, no siempre. En algunos casos fue por Radio Nacional, estaba queriendo recordar, pero vamos, las estancias en el extranjero sí fueron con la agencia EFE. Me fui a Roma, tuve varios meses en Roma, cuando EFE se expandió por el mundo, porque EFE era una agencia nacional, pero cuando EFE salió de España y creó delegaciones fuera de España, pues yo fui a Roma a montar la delegación de Roma. Luego no me interesó quedarme y quedó otro allí de delegado, pero estuve varios meses hasta que la delegación de Roma estuvo funcionando. Y después fui como delegado para América del Norte, eso sí, ya como delegado a América del Norte, con sede en Nueva York, también por la agencia EFE, también creando la delegación, porque tampoco existía, montando la delegación, pero ya con el puesto de delegado definitivo. Me quedé allí un año y pico. Tampoco me interesó seguir, pero bueno, estuve un año y pico en Nueva York. Esas son mis dos estancias quizá más largas. Después, la última estancia en el extranjero fue en Lisboa, ahí fue como corresponsal de Radio Nacional. Cuando cesé como director de Radio Nacional, yo me iba a volver a la agencia EFE, pero el nuevo director, Luis Ángel de la Viuda, que seguramente te conocerás de nombre, Luis Ángel me dijo: no, pues quédate en Radio Nacional, me pides el puesto que quieras y yo estoy encantado que sigas colaborando con nosotros, aunque quizá para ti sea un poco duro dejar de ser director, pero conmigo pues... y entonces pues yo había creado la delegación en Lisboa de Radio Nacional, pero no la había cubierto todavía. Digo, pues mira, dame el puesto de delegado en Lisboa, tuyo es. Y estuve varios meses en Lisboa como delegado de Radio Nacional. Por eso te digo que ha habido de todo. ¿Has conocido, digamos, medio mundo? Bueno, no tanto, pero en fin, en Nueva York... ¿También en Argelia o en Argelia? Bueno, esos fueron ya viajes esporádicos. Viajes esporádicos estuve en Argelia, cuando era todavía francesa, y hice una serie de reportajes al volver. Eso fue invitado por el gobierno francés para demostrar que regía muy bien Argelia, tal cosa que hacen los gobiernos. Estuve invitando a delegaciones de varios países europeos a visitar Argelia, delegaciones compuestas por periodistas, diplomáticos y militares. Y cuando le tocó a España, pues fuimos una delegación formada también de militares, diplomáticos y periodistas. Y entonces en Radio Nacional el director, que era precisamente Manuel Aznar, me dijo que fuera yo por Radio Nacional y hicimos un viaje de, no sé, 15 días más o menos por toda Argelia. Yo creo que aunque esté en un país determinado o en una ciudad determinada por motivos de trabajo, unos días o unas semanas, y si hay algunos meses más todavía, yo creo que por las cuentas que os trae, la llegáis a conocer casi en profundidad con motivo de vuestro trabajo, en el sentido que una cosa es hacer turismo y otra cosa es ir de corresponsal y en busca de la noticia. Tienes que procurar conocer lo más posible, claro. ¿Verdad? Cuesta trabajo introducirse en un país extranjero,
esa es la gastar verdad. las vivencias para en parte ser un poco lo más justo posible en cuanto... Claro, claro. Hombre, yo en Roma tuve la suerte de encontrarme con un periodista español ya muerto, ya fallecido, al que nunca se le hizo bastante caso, pero que era un gran periodista y que conocía Italia como ningún periodista español la llega a conocer. Entonces, este hombre a mí me ayudó mucho, sinceramente me ayudó mucho. Yo le quise dejar de delegado de F allí y la agencia no quisieron, no me lo admitieron, nombramos a otro, pero este hombre me ayudó mucho. Quiero decir que para mí el conocimiento de Roma y del Vaticano, porque claro, en Roma hay dos puntos de interés periodístico. Así, Uno es, digamos que dos estados. claro, El italiano y el cristiano. por un lado está la política italiana, que nos interesa mucho, por otro lado está el Vaticano, ¿no? Y además estaba el concilio en marcha, el final del concilio lo cogí yo en Roma. Y informé de toda la... ¿Ha llegado incluso a hablar con el Papa de aquel tiempo? No, hablar no. Le conocí, le he visto al Papa y hablar personalmente con el Papa no. Ajá. Pero estuve en las ceremonias de clausura del concilio y informé de estas ceremonias. Entonces, Roma fue muy... ¿Recuerdas al periodista este que le tiene tú mucho afecto? Gerardo Rodríguez. ¿Verdad? Gerardo Rodríguez. Su viuda y su hija viven todavía en Madrid, en la ciudad del periodista, en la misma casa que mi hija. Y he visto a su hija no hace mucho. Y bueno, le tengo un gran cariño a esa familia y su hija me adora, ¿no? Claro, porque claro. entonces era una chiquilla. Claro. Te digo que fue una suerte para mí. Luego ya yo hice todo lo que pude por dominar el tema, ¿no? Y en Nueva York me pasó algo parecido. Yo no sé si te sonaba Guy Bueno, fue corresponsal de Radio Nacional bastante tiempo, hizo bastante... Bueno. Guy Bueno. Ah, uy. Y este hombre al que yo no conocía, ni tenía nada que ver con la agencia ni con Radio Nacional, Ajá. pero bueno, con Radio Nacional hizo algunas crónicas. Pero vamos, no era un funcionario de Radio Nacional, pero él estaba haciendo algunas crónicas para Radio Nacional. Entonces yo cuando llegué allí tomé contacto con él y este hombre también me ayudó mucho en las Naciones Unidas, porque también en Nueva York tenía dos puntos. Uno era Estados Unidos, el país, que en realidad para eso era preferible Washington, pero nos establecimos en Nueva York por la otra razón, porque estaba la ONU. Ajá, claro. Y entonces, claro, en Nueva York cubrías... el flujo de información de la ONU era imprescindible, ¿no? Era increíble. Y entonces establecimos la delegación en Nueva York. Luego se ha trasladado la cabeza de la delegación de F en Estados Unidos, está en Washington ahora. Está en Washington, el Distrito Federal o en la Después, capital. sí, después en la capital del Distrito Federal, no, vamos, el capital se trasladó luego ya después, pero nosotros nos establecimos en Nueva York. Pero Nueva York tenía también dos facetas, una que era Estados Unidos y otra que era la ONU. Y en la ONU, introducirse en el mundo de la ONU no era fácil. Era complejo. Y entonces a mí este hombre, muy bueno, y otro que le tienes que conocer porque ha estado en radio hasta hace muy poco, perdona, pero se me ha ido el nombre por completo, sí. Ha dirigido un diario hablado durante muchos años, Carrascal. Carrascal estaba entonces de corresponsal de pueblo. Yo creo que se ha jubilado en Antena 3. Sí, en Antena 3 se ha jubilado, sí. Ajá. Él vive también en la ciudad de los periodistas, también le veo alguna vez cuando voy por Madrid, sí. Pues Carrascal yo no le conocía tampoco, pero llegó casi al mismo tiempo que yo. Días antes y días después que yo llegó, él venía de Alemania, que se había casado. ¿Lo encontraste allí en Nos encontramos en Nueva York. Él iba como corresponsal de pueblo, había sido corresponsal de pueblo en Alemania varios años. Yo le leía, pero no le conocía. Se había casado con una alemana, que sigue viviendo, siguen los dos, viven los dos. Y llegó a Nueva York casi al mismo tiempo que yo. Entonces los dos nos introdujimos en Naciones Unidas casi al mismo tiempo, pero nos apoyamos mutuamente, aunque él también era recién llegado, nos apoyamos mutuamente, y con Guy Bueno nos conseguimos introducir bastante bien en ese mundo, que no es nada fácil, en fin, allí salimos adelante como mejor pudimos. Carrascal, entonces, cuando lo conociste, era un poco tan, digamos, con las corbatas tan excéntrico como en Antena 3, en Televisión Española. Es muy especial, Carrascal, muy especial, pero es el mejor periodista de lo que puede parecer. Sí, ¿no? En ese sentido, en Antena 3 se convirtió un poco, y yo se lo he comentado muchas veces a mis hijas, se convirtió ya en estrella. La televisión estropea a mucha gente. Claro.
Claro. La televisión estropea a mucha gente. La televisión, cuando se sale en televisión, sí. estropea a mucha gente. Sí. Y no es el único caso del que yo conozco. Además es peligroso en el sentido de la imagen, porque Claro. una cosa es ser por tu trabajo y otra cosa algunos por la imagen, que Sí. vuelve ya a convertirse en la forma de vestir o de Sí, peinarse o de articular, ¿verdad? Carrascal yo le he oído mucho en la televisión, pero ya no era el periodista serio que yo conocí en Nueva York. También Hermida, Francisco Hermida fue Otro. también Jesús Hermida. en Nueva York, Jesús Hermida. Jesús Hermida es otro caso exactamente igual. Cuando Jesús Hermida y este segoviano que fue de corresponsal Radio Nacional, sí, creo que nos estamos alargando mucho, ¿no? No hay problema. Está controlado. Se me ha ido el Jesús nombre. Hermida. Y otro segoviano. Es un segoviano que murió hace ya bastantes años. Sí, no caigo ahora mismo. Y que fue corresponsal de Radio Nacional. Estos dos se fueron a montar una delegación de televisión y radio al mismo tiempo, cuando yo ya había vuelto de Nueva York, porque hasta entonces, como digo, Muy Bueno y yo mismo hicimos varias veces crónica para Radio Nacional, pero no había una delegación de radio-televisión en Nueva York. Entonces, cuando fueron estos dos, iban a ir a Nueva York, este segoviano, que bueno, si me acuerdo te diré el nombre, había trabajado en Radio Segovia bastante tiempo. Mi mujer conocía al director de Radio Segovia. Bueno, el hecho es que fue a buscarme a la agencia F para que le hablase un poco de Nueva York, y porque se iban a trabajar Jesús y él a Nueva York. Entonces Jesús Hermida era un redactor del diario Pueblo, un hombre también muy metido en el periodismo, pero llegaron allí y bueno, Jesús, mucho más que este otro, se convirtió en una estrella de la televisión, ya absolutamente con un estilo muy especial, de como corresponsal de instalación ante la pantalla. Yo a Jesús Hermida no le conocía en absoluto, nada más que el compañero, el que iba a ser compañero suyo para Radio Nacional, pues habló y me dijo: nos vamos Jesús y yo. Y cuando años más tarde yo fui nombrado director de informativos de televisión, un día estaba en mi despacho y abre la puerta y entra un señor y hola, con buenos días, y sinceramente en ese momento yo no me di cuenta quién era. ¿No me conoces? No, perdona, soy Jesús Hermida. Le había visto no sé cuántas veces en la radio, pero como en la radio hacía teatro, era muy distinto a un señor bajito, como era relativamente bajo, que te entra por la puerta vestido de paisano, y no le conocí. Aquello se quedó asombrado. Se quedó cortado. Bueno, pues este es el caso también de Carrascal. Nos encanta tu conversación, tu versatilidad, porque claro, ha dominado los tres medios: el periodismo, prensa, radio y televisión. Y bueno, lo que nos has hablado de tu niñez por Churriana, el consentimiento que nos has pedido, por favor, que te tuteemos. Bueno, eso es natural. Y bueno, decirle a los vecinos de Churriana que vivió tan solo unos años, pero curiosamente, por aquello de las estadísticas, es posible que hoy que nos encontramos en Churriana conversando con él, pues cuando él, por motivos laborales, sus padres se marchan de Churriana, pues mira, es posible que a grosso modo haya transcurrido casi 70 años. Y dice un tango argentino: y 20 años no es nada. Y yo y Miguel y yo, viendo y charlando con don Francisco Ruiz de Elvira, podemos decir no solo 20 años, que 70 años no es nada, bueno, porque está hecho un chaval y porque su dinamismo nos irradia a nosotros, que somos unos pequeños analfabetos, que nos gusta mucho la prensa, radio y televisión, y que en este caso estamos rodando para Churriana una serie de documentales que se llama Vecinos de Churriana, pero que claro, con un maestro de esta categoría, nuestro pequeño y humilde trabajo se ha engrandecido. Así queremos que lo comprendáis vosotros, televidentes, de una manera insospechada. No ha sido un placer
traerle hasta Churriana. Él ha venido con su gusto, va a seguir viniendo y ya os encontraréis por cualquier calle tomando un café en la Higuereta o tomando un poco de agua en cualquiera de nuestras ricas fuentes que tenemos. Pues familia, hasta aquí llegamos. No sé si es el 21, el 22, el 23 documental de Vecinos de Churriana, pero que en ello estamos y seguiremos hasta que el cuerpo aguante.